Bendiciones, amados hermanos. Doy gracias al Señor por este gran privilegio que Él me concede de poder compartir con cada uno de ustedes su bendita palabra. También quiero darle gracias a mi Padre espiritual y a mi Madre espiritual por este privilegio que ellos me han concedido. En este día, hermanos, yo quiero que usted me acompañe a orar, por favor, y vamos a ponernos delante del Señor, suplicándole a Él que sea Él el que hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este privilegio que tú me has concedido, Señor amado, de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento están viendo esta transmisión y están atentos, Señor, a todo aquello que tú quieras traer a sus corazones. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, Padre, por favor, que tú hables a nuestra vida, Señor, y que esta palabra, Señor, venga a ser de bendición para nosotros. Asimismo, Señor, yo te ruego, Padre, por la vida de nuestro apóstol, por nuestra madre Leti, Señor, te ruego, Padre, que tú los bendigas con salud como siempre lo has hecho, y que tú los guardes, Padre, como hasta el día de hoy les has guardado a ellos y a toda su familia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que se ha venido trayendo ya, pues ya desde hace algún tiempo, temas muy hermosos que pues el Señor ha puesto en el corazón de nuestro apóstol para que nosotros podamos estudiarlos, podamos exponerlos también. Y pues en esta tarde yo quiero hablarle acerca de el tema la necesidad de orar siempre. Amén. Para ello quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 18 y versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sabemos, hermanos, que hay diferentes clases, yo lo veo así como diferentes clases de necesidades por las cuales nosotros pasamos. Y hay muchas necesidades, hermanos, ya sea materiales, necesidades físicas también, pero también hay necesidades espirituales. Y yo creo, hermanos, de que pues las necesidades materiales poco a poco pues uno va viendo cómo las va cubriendo, las necesidades físicas, de igual manera uno también va viendo cómo se van cubriendo. Pero en esta parábola, cuando Jesús hablaba, se refería a la necesidad espiritual de nuestra alma, y era a la necesidad espiritual de orar, de poder estar en una constante comunicación con Él. Decía Él que la oración debería de ser siempre y sin desmayar. Yo sé que muchas veces, hermanos, por situaciones de trabajo, de horarios, uno no puede tener quizás la libertad de poder tener un tiempo específico en el cual uno pueda doblar rodillas delante del Señor y hacerlo todos los días. Mas, sin embargo, sé de que muchos andan en su trabajo y están en una constante oración, andan en los buses y están orando dentro de ellos, quizás están en su casa, ocupados en sus quehaceres, pero ahí están clamándole al Señor también. Es una oración constante que es siempre, y qué hermoso, hermanos, porque realmente nosotros no debemos de desmayar en lo que es la oración y la búsqueda del Señor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra, vemos en diferentes versículos de la Biblia, que Él se apartaba a orar y a platicar con su Padre. Entonces, hermanos, siendo Él el Hijo de Dios, Él sentía la necesidad de poder acercarse a su Padre y de poder hablar con Él.
pues ahora nosotros, hermanos, como hijos de Dios, también tenemos que sentir esa necesidad en nuestro corazón de buscar a Dios, de orar, hermanos, de buscarle siempre. Yo quiero, por favor, que me acompañe también al Salmo capítulo 42, y ahí vamos a encontrar, hermanos, un sentimiento tan profundo de David, y él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, hermanos, una de las grandes necesidades que nosotros debemos de tener es la necesidad, la sed de buscar a Dios, la sed de presentarnos delante de Dios. Yo me ponía a pensar en esto y yo decía, realmente una de las grandes necesidades que todos tenemos como seres humanos en nuestro cuerpo, y que es vital para nuestro organismo, y que muchas veces pues nos regañan porque no lo hacemos, y muchos médicos nos recomiendan que lo hagamos porque dice es bueno para su salud, es tomar agua. Y a muchos pues no les gusta, y muchos pues tomamos tal vez muy poquito, menos de la que tenemos que tomar. Pero sabemos nosotros que el agua es vital para la vida del ser humano. Muchas personas pueden pasar mucho tiempo, creo yo, sin poder comer, con pocos alimentos o sin alimentos, pero cuando una persona vive sin agua, no toma agua, pues yo creo, hermanos, de que difícilmente va a poder sobrevivir si no se tiene ese líquido que es tan vital para el cuerpo. La oración, hermanos, es algo vital para el desarrollo de nuestra vida como cristianos que somos nosotros. No podemos vivir nosotros sin orar, no podemos nosotros vivir sin buscar el rostro del Señor. Yo creo que es esa necesidad que sentimos tal vez por algo en nuestro cuerpo, como el agua, como la comida. La necesidad espiritual de buscar a Dios debe de ser aún más, hermanos, cuando nosotros ya conocemos al Señor. Quizá muchas veces, hermanos, se ora cuando realmente ya no se haya qué hacer, o no se encuentra solución al problema o a la dificultad por la que se está pasando. Y es bueno pues orar en ese momento, porque pues Dios es fiel y es misericordioso, y Dios escucha y Dios responde. Mas sin embargo, hermano, la necesidad de orar debe de ser siempre. Aquí el salmista lo decía, mi alma decía, tiene sed. Yo necesito orar, yo necesito estar en comunión con mi Dios, con el Dios vivo. Y decía, ¿cuándo vendré y cuándo me presentaré delante de Dios para poder hablar con Él, para poder platicar con Él, para tener comunión con Él? Entonces, hermanos, la necesidad, recordemos, de orar, hermanos, debe de estar en nuestra alma, y nosotros debemos, por esa misma necesidad, debemos de buscar a Dios. Es como cuando tenemos necesidad de algo, nosotros lo buscamos, hermanos, hasta que lo encontramos, pues porque lo necesitamos. De igual manera, o más allá de eso, considero yo que cuando nosotros tenemos la necesidad de orarle al Señor, debemos de apartarnos, debemos de buscar, debemos de hacerlo, amados hermanos. Fíjese que la necesidad de dar gracias y adorarle, esto está dentro de lo que es la necesidad de orar. Realmente, cuando nosotros doblamos rodillas, o estamos en el momento de buscar a Dios, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos acercarnos a Dios y por las cuales nosotros podemos orar. Cuando nosotros oramos, hermanos, sentimos una profunda necesidad
de dar gracias y de adorarle. Hay muchas cosas por las cuales nosotros, hermanos, podemos darle gracias al Señor. Yo creo que Dios ha sido tan bueno, tan grande, tan misericordioso con nosotros. Y pues, hermanos, nosotros debemos de ser agradecidos. Y cuando nosotros nos acercamos a orar, nosotros nos acercamos dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, hermanos, la verdad, tenemos muchos motivos por los cuales darle gracias al Señor. Pero también en medio de la oración, hermanos, también adoramos al Señor. La palabra adoración viene del griego 4:35, adorar, que significa, podemos llamarlo proscuneo, pero significa besar como el perro lame la mano del amo, hacer reverencia, adorar, postrarse, reverencia y suplicar. Yo creo, amados hermanos, que cuando nosotros oramos al Señor, sentimos la necesidad de poder adorar a nuestro Padre. No solamente oramos por orar, hermanos. En la oración pues hay muchos elementos que nosotros sentimos la necesidad de poder platicárselos o de poder practicarlos en medio de nuestra oración. Mire lo que dice en este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el dar gracias, amados hermanos, es una acción que hacemos nosotros en la oración. El apóstol Pablo decía, dad gracias en todo. Ahora bien, ¿por qué? Primero, porque es la voluntad de Dios de que nosotros en nuestras oraciones pues seamos agradecidos y nosotros lleguemos con palabras de gratitud, con un corazón lleno de agradecimiento delante de Él por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Segundo, porque las razones para darle gracias a Dios son muchas. El tiempo no nos alcanzaría. Y tercero, porque seríamos injustos de parte nuestra si nosotros no le agradeciéramos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y no solo en nosotros, sino que también en el núcleo familiar o en nuestro entorno familiar. Entonces, hermanos, esta es una necesidad que se debe de sentir cuando nosotros estamos orando. La necesidad de darle gracias al Señor y la necesidad de adorarle. Quizás estás pasando por alguna dificultad, por algún problema, quizás ha venido tormenta a tu vida, quizás se han levantado vientos y tempestades y muchos podrán decir, pero es difícil para mí decirle, Señor, gracias por esta tormenta que se me levantó, o Señor, gracias porque me quitaron el trabajo. O sea, pueden haber muchas circunstancias que en determinado momento alguien puede pensar, pero ¿cómo voy a poder dar gracias si realmente no fue algo que a mí me favoreció? La Biblia dice, dad gracias en todo, y todo es todo, hermanos. Hay cosas que suceden a nuestra vida que no siempre van a ser gratas, hermanos, pero que Dios nos manda que nosotros demos gracias en medio de esas situaciones que se están pasando. Para testimonio de muchos que están escuchando, pues quiero comentarles que yo tuve un trago amargo, tal vez un momento duro, una situación tan difícil en mi vida personal. El Señor se llevó a una de mis hijas, a mi primer hija, y pues ella, una jovencita llena de vida, hija del Señor, una buena hija, y pues mi hija falleció en un accidente de tránsito, y en el funeral pues
usted sabe cómo son todas esas cosas, ¿verdad? Uno llora, entre lo que uno llora, pues alguien llega a darle palabras a uno y vuelve a llorar uno y así se la pasa uno, ¿verdad? Lo natural que pasa a todo ser humano cuando sufre una pérdida, decimos, pero para nosotros ya no es una pérdida que un ser humano descanse en el Señor, sino que es una ganancia. Mas sin embargo, en medio de ese dolor, y yo sé que muchos quizás están pasando el dolor de luto en su casa, con algún ser querido, con algún familiar, y están sintiendo la ausencia que se siente en el corazón cuando un ser tan querido parte a la presencia de Dios. Y yo lo sentí, mis amados hermanos, yo sentí esa ausencia en mi corazón, ese vacío en mi corazón. Yo lo sentí también cuando mi hija partió con el Señor. Mas sin embargo, en todo momento, el Espíritu Santo siempre levantaba mis manos, y no solo las mías, las de mi esposo y las de mis hijas, y levantaba nuestras manos y podíamos darle gracias al Señor en medio de esa dificultad que estábamos viviendo. Hubieron muchas personas e incluso hubo gente que no conoce al Señor, que en determinado momento dijeron: pero yo no entiendo cómo Iris puede seguir alabando a Dios, cómo ella puede seguir en la iglesia, si miren lo que Dios le hizo. Y cuando a mí me lo decían, a mí me daba risa, y yo les decía: lo que ellos no saben es que Dios tiene propósitos para nuestra vida, y que la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Además, mi hija pues se fue de esta tierra, pero ya está en el lugar que Dios le preparó. Se llevó a Cristo en su corazón, y pues ella está en el lugar que el Señor le preparó allá, y mi hija ya no tiene que luchar contra el pecado en esta tierra. Así es de que dábamos gracias llorando, pero dábamos gracias. Dábamos gracias con lágrimas, pero dábamos gracias. Sufríamos con la esperanza, y en medio del sufrimiento dábamos gracias al Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué? Esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que nosotros demos gracias en todo tiempo. No vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor solamente cuando tenemos, cuando todo está bien, cuando todo está marchando bien. Vamos a darle gracias al Señor en medio de toda situación. Y yo creo, amados hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo, estos años que se nos han venido, donde ha habido mucho luto, mucha tristeza, donde ha habido mucho dolor, hermanos, yo creo que es un momento donde también somos probados para ver si realmente nosotros somos agradecidos con el Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos es de Dios, Él nos lo dio, y pues a Él va cuando a Él así le plazca. Amén, amados hermanos. Así es de que nosotros entonces, en medio de nuestra oración, tenemos que sentir esa necesidad de darle gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, en medio de cualquier problema, hermanos. Qué rico es poder arrodillarse y decirle: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque mi vida es tuya. Gracias, Señor, porque tú has permitido sobre mi vida que venga esto, pero yo sé, Señor, y empezamos, y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayuda y pone las palabras en nuestra boca para que nosotros podamos orar. Vamos a ver, amados hermanos, también, acompáñenme, mire lo que dice acá. En nuestra oración también tenemos la necesidad de tener comunión con el Señor. Yo creo que una oración, hermanos, donde no hay una comunión con Él, creo que es una oración que se queda como que a la mitad nada más.
Qué rico es poder tener comunión con el Señor, de poder tener una coinonía entre Él y yo, de poder tener una relación, de poder conocernos. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, estamos conociéndole más. No es solamente una comunicación, sino una comunión con Él. Y miremos qué pasa, acompáñeme a Cantares capítulo 3 y verso 4. Ahí vemos, hermanos, a la mujer del Cantares, y dice: apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en mi casa, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. La mujer del Cantares, se recuerda a usted, ¿verdad, hermano? Estaba enamorada de su amado. Ella decía: mi amado es mío y yo soy suya. Ella podía describir cómo era su amado. Ella podía decir: mi amado es alto, mi amado es rubio, los ojos de mi amado son así. Y ella podía describir paso a paso cómo era su amado, porque ella tenía comunión con él. Y en este versículo vemos la desesperación de aquella amada buscando a su amado. Y dice que cuando halló a su amado, lo asió, lo agarró, lo tomó y no lo dejó ir, sino que lo metió, dice, en la casa de su madre y en la recámara donde iban a tener ellos, amados hermanos, una comunión íntima, donde iban a platicar. Y fíjese que cuando nosotros llegamos a tener esa comunión con el Señor, nosotros podemos experimentar cosas sobrenaturales de Él en nosotros. Podemos conocerlo a Él. En la comunión lo podemos conocer más, porque es en la comunión con Él. Fíjese que no es en la comunicación, ni es en una simple oración, sino que es en la comunión que nosotros logramos tener en la oración, donde nosotros podemos conocer el perdón de Él hacia nosotros. Es en la comunión donde nosotros podemos conocer su bondad, su hermosura, donde podemos ver su santidad, donde podemos conocer nosotros el carácter de Él, hermanos. Y es en la comunión donde nosotros podemos vernos a nosotros mismos y podemos ver cuántas faltas nosotros tenemos, podemos ver cuántas debilidades nosotros tenemos en nuestra alma todavía. Por eso era que el salmista David, mire lo que decía en el siguiente versículo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero mire, lo que me impacta es, él decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo va a ser la oportunidad en la que yo pueda llegar y yo pueda tener comunión con mi amado, comunión con mi Dios, comunión con el Dios vivo, con el Dios que ama mi alma? Eso era lo que estaba diciendo el salmista. Porque mire, amado hermano, cuando nosotros oramos al Señor, no solamente, hermanos, es una oración de costumbre, no debe de ser una oración, hermanos, que siempre la hacemos y una repetición de palabras, sino que en cada oración, en cada momento que nosotros buscamos a Dios y buscamos su rostro, tiene que haber una experiencia nueva con el amado, tiene que haber una experiencia nueva con el Señor, tiene que suceder algo, tiene que pasar algo en nuestra vida. No puede ser lo mismo de ayer, no puede ser lo mismo de antier, no puede ser lo mismo de la semana pasada. Cuando nosotros entramos, hermanos, en una comunión íntima con Dios, tienen que pasar cosas diferentes en nuestra vida, tiene que pasar algo nuevo por nosotros, vienen cosas sobrenaturales, hermanos. Nosotros nos metemos a una dimensión
donde nosotros podemos conocer más de Dios, donde podemos entender los propósitos de Dios en nuestra vida, donde nosotros podemos, amados hermanos, entender cuál es la voluntad perfecta de Él. Cuando nosotros tenemos comunión, no solamente cuando oramos, sino cuando entramos en una comunión. Entonces, hermanos, en la oración debe de existir la necesidad de poder entrar en comunión con el Señor, de poder, hermanos, tener una relación más cerca, más apegada, más íntima con Él, donde nosotros, como dice en el libro de Apocalipsis, el Señor dijo: he aquí, yo toco a la puerta, yo llamo, y el que abre, dice, yo entraré a Él y comeré con Él, me sentaré, cenaré con Él y Él conmigo. Habrá una comunión hermosa. Entonces, esa es una necesidad que se siente cuando nosotros venimos y oramos delante del Señor. No es una oración seca, no es una oración estorbada, no es una oración con minutos contados, es una oración donde nosotros no queremos salir de la presencia, porque nosotros estamos en ese momento en una intimidad, en una comunión con el amado, donde solamente somos Él y yo. Y yo sé que tú lo has experimentado, yo sé que tú lo has vivido. Pero si alguien ha dejado de experimentar tener esa comunicación esa comunión en su oración, síguelo buscando. No te des por vencido, sigue orando, sigue buscando el rostro del Señor, como la mujer del Cantares, que lo siguió buscando por todas partes y lo encontró, y cuando lo encontró, tuvo comunión con Él. Entonces, amados hermanos, es una bendición tener comunión con nuestro Padre Celestial. Es una enorme bendición. Miremos otro versículo. La necesidad de sentirse limpio. Fíjese, hermanos, que esta es otra necesidad que nosotros tenemos que sentir cuando nosotros oramos, hermanos. Todos sabemos, hermanos, que todos necesitamos ser limpios. Así como diariamente nos bañamos y nos limpiamos porque sentimos la necesidad de hacerlo en nuestro cuerpo, así también tenemos que sentir la necesidad de presentarnos delante del Señor, hermanos, y de pedirle al Señor que Él limpie nuestra vida de todo pecado, que limpie nuestra vida de toda contaminación. Yo creo que nosotros no podemos acercarnos delante de Dios pretendiendo, hermanos, pretendiendo sentirnos perfectos delante de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole que Él nos perdone, pidiéndole al Señor que Él nos limpie. Y esta es una necesidad que se debe de tener dentro de lo que es la oración. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 51, versículo 2. Dice el salmista: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el Salmo 51, 3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que acercarnos con esta actitud con la que se acercó acá este siervo del Señor. Tenemos que acercarnos delante del Señor con la necesidad, hermanos, de que el Señor nos limpie. Pero para eso tenemos que reconocernos nosotros y reconocer nuestros pecados, nuestras transgresiones. Muchos podrán decir: yo no peco. Y pues yo creo, hermano, que usted no peca. Si usted dice que no peca, pues yo creo que usted no peca. Pero la palabra del Señor dice que todos somos pecadores. La palabra del Señor dice, hermanos, que a una todos nos hicimos pecadores y que a una todos somos malos, hermano. Nosotros pecamos de diferentes maneras. Recuérdese que muchas veces se puede contaminar uno, hermanos, con algo que no es voluntario, que uno vaya a buscarlo.
sino que puede ser involuntariamente que uno puede contaminarse. Entonces es necesario, hermano, que nosotros cuando le oremos al Señor, nosotros le pidamos al Señor que nos limpie, que nos purifique, hermanos, pero que sea necesidad de nuestro corazón, porque no podemos pretender llegar delante del Señor. ¿Qué le digo, hermano? Sin reconocer que nosotros necesitamos, hermanos, la limpieza, el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Necesitamos. Para esto tenemos que reconocernos delante de Dios. No como el fariseo que venía y se presentaba delante de Dios y decía, yo no soy como los demás. Él quería lavar sus vestiduras con lo que él hacía. Pero estaba otro que se reconocía delante de Dios y decía, yo no soy digno ni siquiera de poder ver o alzar mi rostro al cielo. Estos elementos, estas necesidades están dentro de la oración, hermanos. Y qué lindo que Dios dejó la oración para que nosotros, hermanos, por medio de la oración podamos hacer todo esto y Dios pueda escucharnos y Dios pueda atendernos, hermanos, en cada una de las necesidades que hemos mencionado hoy. ¿Has pecado? ¿Te has contaminado? ¿Has contaminado tu corazón? Ora, órale, ¿no, verdad? Ora y pídele al Señor que sea el Señor el que te limpie. Pero tienes que tener esa necesidad. Como el hijo pródigo que dijo, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra la tierra. He pecado contra mi padre. Yo no soy digno de ser su hijo. Pero yo iré y le diré, Padre, yo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, pero hazme como uno de tus jornaleros, recíbeme y ocúpame de jornalero. Eso es venir y reconocerse uno delante de Dios, amados hermanos. Y cuando uno viene con esa necesidad, la palabra de Dios dice que Él no desecha a nadie. Él no te desecha ni a ti ni me desecha a mí cuando nosotros venimos con esta actitud, con esta necesidad en nuestra alma de poder obtener el perdón de Dios y de poder obtener limpieza. ¿Quiénes hacen eso? Los pecadores. Todos nosotros tenemos que hacerlo, amados hermanos, porque es una necesidad de nuestra alma. Debe de haber necesidad en nosotros de acercarnos a Dios, reconociéndonos como pecadores y pidiéndole a Él que nos limpie todos los días. Amén. Mire qué precioso esto que vamos a hablar en la oración también, esta necesidad. Cuando uno ora, puede acercarse a Dios con esta necesidad. Sentirse aceptado y amado. En Romanos 8:35 dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cuántas veces alguien o nosotros nos hemos sentido rechazados, hermanos? Muchas veces quizás nos hemos sentido menospreciados. Muchas veces tal vez no hemos sido muy gratos. Muchas veces nos hemos sentido despreciados. Pueden venir esos sentimientos a nuestro corazón, donde muchas veces nosotros podemos habernos sentido tal vez no amados. No es que no nos amen, sino que es un sentimiento que puede llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. No es que no nos acepten, sino que es un sentimiento que muchas veces puede llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, y nosotros podemos llegar a sentirnos de esa condición. Podemos llegar a sentir, hermanos, de que no servimos,
de que no servimos, por eso no somos aceptados por nadie. O muchas veces quizás podemos llegar a sentir que no somos amados, por eso nos abandonaron o por eso estamos abandonados. Y pueden llegar un montón de sentimientos a nuestro corazón. Y estos sentimientos deben de provocar en nosotros, hermanos, el no deprimirnos, porque muchas personas cuando no se sienten aceptadas, cuando no se sienten amadas, cuando al contrario, ¿verdad?, se sienten menospreciadas, se sienten marginadas, se sienten abandonadas, lo que hacen es deprimirse. Pero en medio de la oración que nosotros hacemos, en medio de la comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, podemos sentir el amor de Dios sobre nuestra vida y podemos sentir que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente, porque Dios nos ama, hermanos. El pecado del hombre, Dios no lo ama y Dios rechaza el pecado, pero al hombre, a la mujer, Dios le ama. Dios nos ama a todos, hermanos, y cuando nosotros venimos delante del Señor y cuando nosotros venimos con esa necesidad, Dios nos hace sentir por medio de su Espíritu Santo que nosotros somos aceptados tal y como somos, hermanos. Somos imperfectos, no hemos alcanzado la estatura, estamos sobre esta tierra y Dios nos acepta tal y como nosotros somos, hermanos, porque nosotros venimos delante de Él con esa necesidad de nuestro corazón. Cuando alguien viene con la necesidad de ser amado, Dios no se burla, Dios no lo desecha, al contrario, Dios lo abraza y extiende su paternidad sobre nosotros. ¿Cuántos cuando venimos delante del Señor por primera vez y tal vez algunas veces o muchas veces y venimos delante de Él y venimos con esa necesidad de nuestro corazón, venimos sintiendo que no nos aman, que hay falta, hay una deuda de amor en nuestro corazón que quizás dejaron nuestros padres, dejaron otras personas, dejaron nuestros hijos, y en determinado momento venimos con esa necesidad. Dios extiende sobre nosotros su paternidad, y qué rico es cuando un papá lo abraza a uno. Qué rico es cuando nuestro Padre Celestial extiende sus brazos y Él nos abraza y nos dice su palabra. ¿Y quién va a poder separarte de mi amor? ¿Quién? Y dice, ni las tribulaciones que vengan sobre ti no van a poder separarte del amor que yo te tengo a ti. La angustia no tiene poder para separarte de mi amor. La persecución, estás siendo perseguido, quizá por tu misma casa, porque le entregaste tu vida a Jesucristo y ahora tienes persecución quizás de los mismos familiares. Eso no te puede separar del amor de Dios, porque la Biblia dice que eso no puede hacerlo. El hambre tampoco. El apóstol Pablo lo dice ahí, la desnudez, el peligro, las necesidades, lo que tú te haga falta en tu economía, ¿te podrás separar del amor de Cristo? La Biblia dice que nada de estas cosas podrá separarnos del amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros venimos y oramos, hermanos, y empezamos a sentir esto en nuestro corazón, ay, hermanos, qué sabroso y qué lindo es poder sentirse amado de parte de Dios. Nosotros somos amados por nuestros seres que nos están a nuestro alrededor, por nuestra familia, quizás por nuestros amigos, pero no hay amor tan grande como el amor de Dios. Y aún si por aquí o por allá no te amaran, y aún si no te aceptaran,
aún si fueras no grato para muchas personas, yo quiero decirte hoy, hay alguien que te ama, hay alguien que es tu Padre, que no solamente es tu Dios. Hay alguien que está dispuesto a extender sus brazos sobre ti, a abrazarte. Hay alguien que está dispuesto siempre a besarte. Hay alguien que está dispuesto siempre a restaurar esa falta de amor que hay en tu corazón, esa falta de aceptación. Y te dice, yo te amo. Y te dice, yo te acepto. Y tú vas a empezar a aceptarte a ti mismo también, porque tú sabes que tú eres una persona amada de parte del Señor. Hermanos, esta es una gran necesidad por la cual pasamos nosotros, hermanos, pero cuando nosotros venimos, y recuérdese que estamos hablando de la necesidad de orar, cuando nosotros venimos, hermanos, y nosotros oramos delante del Señor, y nosotros ponemos esta necesidad delante de Dios, Él es fiel, Él es justo, Él permite que nosotros nos acerquemos, hermanos, como el Padre se acerca al Hijo. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor que Dios nos dio un espíritu de adopción y ahora somos hijos de Él, por lo cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre, Papito. Podemos acercarnos confiadamente porque sabes que Él te ama incondicionalmente. Dios te ama a ti y me ama a mí. Y qué rico es que cuando tú ores, tú puedas sentir el amor de Dios sobre tu vida y te puedas sentir aceptado de parte del Señor. Y venga esa restauración a tu alma, porque cuando esto pasa, el alma comienza a ser restaurada de parte de Dios, amados hermanos. Y por último, quiero hablarles de algo que también nosotros podemos verlo dentro de lo que es la oración. Mateo 11:28. Dice así la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La necesidad del reposo, yo creo que todos la sentimos. Más, hermanos, en estos tiempos, en estos últimos 2 años, en que se oye de todo y se ve de todo sobre nuestro país y sobre todo el mundo. Se mueven tantas cosas, hermano, se mueven tantas informaciones, se ve tanto peligro, se ve, hermano, tantas enfermedades. Muchos hermanos padecen de estrés, muchos de depresión, muchos se sienten cansados. Hay mucho pueblo que está cargado por lo mismo que se está dando, hermanos. Por la misma situación, por esta pandemia que vino, hay mucha gente, mucho pueblo del Señor que se ha sentido cargado. Más si alguno de sus familiares partió con el Señor, muchos están con temores en su corazón, muchos andan con miedo. Eso no les trae descanso a sus almas. Muchos andan con nervios, muchos andan con el estrés, hermanos. Hermanos, la Biblia dice, estás en esa situación, ven a mí, descárgate, suelta tus cargas. Qué hermoso es orar y decirle, Señor, tú conoces mi vida y mi corazón. Y decirle, Señor, tú conoces el temor que yo tengo, la incertidumbre, el miedo que se ha apoderado ahora, quizás la enfermedad por la que estás pasando, hermano. Quizás tú ahorita eres uno de los que posiblemente ya dio positivo
o estás en el periodo del tiempo del COVID y estás en la fase tal vez no de gravedad, pero si estás ya tal vez, hermanos, como una persona confirmada. Yo quiero decirte algo: tienes un Dios todopoderoso. Arriba de Dios no hay nadie. Arriba de Dios no existe nadie. Y creemos en un Dios todopoderoso. Y lo primero que debemos de hacer es quitarnos las cargas del temor de nuestra vida, recordando que la vida no es nuestra. La vida le pertenece a Dios. Nuestra vida es de Dios. Nuestra familia es de Dios. Nuestros hijos son de Dios. Todo lo que está alrededor nuestro es de Dios, porque fue Dios quien nos lo dio. Y hoy quiero llamarte a la reflexión y quiero decirte: quítate ese temor que hay en tu corazón, ese miedo que hay en tu corazón, recordando que tú eres de Dios, que tu vida le pertenece a Dios, que estás en las manos de Dios, que sobre Dios no hay nadie, que nuestro Dios es todopoderoso y que Él puede hacer que todo virus retroceda de tu vida, retroceda de tu familia. Pero no solamente eso, Él puede arreglar tu economía. Solamente descansa en el Señor. Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero tú tienes que acercarte a Él, tienes que venir a Dios, tienes que buscar su rostro y tienes que descargarte y creerle a Él, creer que Dios puede quitar toda carga de ti, toda carga de tus hombros. Dios puede hacerlo, solamente debes de creerle y solamente tienes que acercarte a Él confiadamente, como dice la palabra del Señor, para que traiga descanso y reposo sobre tu alma. Así es, amados hermanos, de que mira estos elementos preciosos en la oración, que nosotros cuando venimos y nos postramos delante del Señor y estas necesidades empiezan a surgir en nuestra alma, nosotros somos atendidos de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y yo creo, hermanos, que cada vez la necesidad de oración se va haciendo más grande en nosotros, porque nosotros recibimos mucho de Dios cuando nosotros oramos, cuando buscamos su rostro, recibimos mucho. Y la voluntad de Dios es que nosotros oremos en todo tiempo, perseverando, hermanos, con súplicas, creyéndole a Él. No solamente creer en Él, sino creyéndole también a Él. Así es de que oremos en este día y pongámonos delante del Señor. Y cualquiera que sea tu situación, hermanos, recuérdate, este no es un rito, esta no es una repetición, no, esta es una oración poderosa. Tiene poder la oración porque estás hablando con el Dios Todopoderoso y tu oración es poderosa también. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre amado, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás atento a la oración y a la necesidad. Tú estás atento al clamor y a la súplica, Señor, de tus hijos. Padre, donde quiera que estén escuchando esta grabación, donde quiera que le estén mirando, Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, Padre, que tú traigas el auxilio a cada uno de nosotros. No importa, Señor, tú no tienes fronteras, Señor. Para ti no hay fronteras, Padre, para ti no hay idiomas. Señor amado, donde quiera, Padre, que tus hijos estén en este momento y cualquiera que sea su necesidad, Señor, yo te suplico que tú les bendigas grandemente, que tu Espíritu Santo, Señor, les recuerde esta palabra, Padre, y que tu Espíritu Santo nos recuerde esta palabra, Señor, que debemos de orar en todo tiempo, Señor, que debemos creerte a ti, Señor, que debemos saber que tú eres un Dios todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano, Señor, ahora sobre toda enfermedad, Padre, sobre toda
toda tristeza. Padre, pon tu mano sobre aquel que no se ha sentido amado y abrázale, Señor, con tus brazos de amor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hay tanto que suplicarte, pero yo te ruego, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, la necesidad de cada uno de los oyentes, Padre, y yo me uno a ellos ahora en su oración y te suplico, Padre, que tú seas propicio a cada necesidad, Señor, que en este momento se está levantando, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú bendigas, Señor, y que, Padre, tú cumplas sobre ellos tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos toda gloria y toda honra a ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, y recuérdese, la victoria de todo cristiano va a estar en la oración. El cristiano que quiere sobrevivir en esta tierra lo va a hacer únicamente orando. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.